Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad reflejada en diarios, periódicos, portales, redes sociales y diversos canales de comunicación. Empezamos como siempre con las portadas. Ahora El Pueblo, diario boliviano, que destaca algo que es muy importante. Más de 1,7 millones de vacunas se utilizaron en 21 días, que es la medida que cualquier organización básica, elemental, se tiene que plantear para poder combatir el coronavirus, el testeo, como se lo conoce ya en términos vulgares, es decir, testear a todo el mundo para saber en qué situación se encuentra. Esto efectivamente da cuenta de algo muy importante. Y acá, algo que tenemos que darle seguimiento y atención, porque otros medios no lo van a tener. Vuelos de la Fuerza Aérea Boliviana 001, es decir, el avión presidencial a Brasil durante el gobierno de facto, serán investigados. Es decir, hasta dónde esta nave, este avión presidencial se utilizó para fines que no quedan claros durante la dictadura de la señora Yanine Áñez. Esto hay que tenerlo presente. Y la otra noticia importante en Bolivia: Pacto de la Unidad ratifica su respaldo al gobierno, evaluación de las organizaciones sociales. Esto ocurrió el día de ayer. El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca acudieron a la sede de la Organización de Campesinos para sostener un encuentro con los representantes sindicales. Encuentro importante de contacto directo de las máximas autoridades con las organizaciones sociales. Esto garantizará, según lo que mencionaban en los discursos, efectivamente una gobernabilidad, pero también una relación directa para atender de inmediato efectivamente esta situación social con respecto a las organizaciones sociales. Pasamos a diario Últimas Noticias. En esta edición de jueves 20 de enero, el canciller venezolano exige a los Estados Unidos devolución de la embajada. Las sedes en Washington y Nueva York fueron ultrajadas y robadas, dijo Félix Plasencia, quien es el canciller venezolano. Ampliemos la información. La solicitud hecha al gobierno de Joe Biden contempla los edificios de nuestras sedes diplomáticas y los bienes, muebles y obras de arte que allí se encontraban cuando ingresaron los representantes del autoproclamado, detalló el ministro venezolano. El autoproclamado es el señor Juan Guaidó, que con todo esto además va sumando una serie de acusaciones, de imputaciones sobre lo que ha significado su, entre comillas, gestión política, que en realidad ha sido un ultraje, un saqueo a los bienes públicos de Venezuela. Y en el costado derecho, efectivamente, se contempla, se ve al presidente Nicolás Maduro a propósito de lo que él ya se ha planteado, es decir, una visita permanente a los centros de producción para el desarrollo de la economía. Fuentes independientes prevén crecimiento de la economía en el año 2022. El presidente Nicolás Maduro resaltó la expansión del mercado interno en el periodo y añadió que más temprano que tarde se recuperarán los salarios. De hecho, ayer hubo una polémica en redes sociales a partir de una publicación de la CEPAL donde se veía que incluso el crecimiento económico de Venezuela sería, por ejemplo, superior a países como el de Ecuador. Y obviamente una de las cosas que más llama la atención es que aquellas personas que dijeron que elegían a Guillermo Lasso para que el Ecuador no se convirtiera en Venezuela, ahora se dan cuenta que incluso Venezuela está mejor económicamente que Ecuador. Esa es la paradoja de la historia. Quienes aluden a una realidad inexistente, a la ficción, con tal de ganar una presidencia, ahora se dan contra las paredes sin poderse explicar cómo es posible que Venezuela mejore su situación económica y Ecuador, país petrolero, igual que Venezuela, país andino, igual que Venezuela, país con grandes recursos, igual que Venezuela, ahora sin bloqueo, por supuesto, tenga mejores rendimientos Venezuela que Ecuador. Ahí está la paradoja. Pasamos a página 12, diario importante que siempre recomendaríamos leer por la calidad periodística, por el enfoque editorial, y este titular que da cuenta de un elemento clave. ¿Quién dijo que todo está perdido? La solución girando el diario. Soledad Acuña se ve al revés. La ministra de Educación porteña consideró que ya es tarde para buscar a los chicos que dejaron la escuela durante la pandemia porque seguramente estarán perdidos en los pasillos de una villa, cayeron en actividades de narcotráfico o tuvieron que ponerse a trabajar. Sus expresiones desataron una ola de repudios entre los educadores que resaltaron su concepción clasista y discriminatoria. Soledad Acuña, la ministra de Educación en Buenos Aires, que es macrista, evidentemente no ha dejado espacio para
perdonarle nada. Todo lo que dice efectivamente es algo muy lamentable de una autoridad de esa naturaleza. Y en la parte superior es algo importante a propósito de este modo en el que trabajó el macrismo. El ex camarista federal Jorge Ballestero contó que él también fue blanco de espionaje macrista. En diálogo con la radio AM750 dijo que hacían inteligencia paraestatal. Montaron un plan sistemático, clandestino y criminal. Lo dice un ex funcionario, representante, legislador federal, Jorge Ballestero, quien contó a Página 12 todo esto. Importante leer lo que se cuenta aquí porque parecería que para los macristas los únicos que persiguen y espían son los comunistas y resulta que ellos hicieron un espionaje paraestatal. ¿Qué significa? Que no era con el Estado directamente, sino con aparatos y organizaciones y empresas privadas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Les invitamos a que lean aquello. El diario El Comercio de Lima, a propósito de lo que se ve como un desastre ambiental en el Perú, hay 20 playas contaminadas. El crudo vertido en la refinería La Pampilla el sábado alcanzó Ancón, donde han sido afectados reservas naturales de flora y fauna. También han sido perjudicados cientos de pescadores. Repsol no asume su responsabilidad y desliza las culpas a la Marina de Perú. Este acontecimiento, que fue un escándalo desde el sábado pasado a propósito del derrame de 6,000 barriles de petróleo en el mar, en las costas peruanas. 20 playas contaminadas y la transnacional Repsol no se quiere hacer cargo del tema. ¿Les sorprende? ¿Les parece normal que no asuma su responsabilidad? Pues sí, así es. Siempre ha sido así. Lo destaca El Comercio de Lima y en una muy buena fotografía que se observa, ustedes la tienen ahí a la mano. Pasamos a O Globo de Brasil. Bastaría con solo fijarse en el gráfico para entender qué situación atraviesa Brasil. Veamos el gráfico, que es la situación actual de Brasil. Los pocos testeos, los pocos exámenes, pero el país, Brasil, rompe récord de casos de COVID. Ustedes pueden observar, incluso desde el inicio de la pandemia, el pico más alto quizás fue el 18 de octubre del año 2021 con 125,000. Pero el 19 de enero, hace un día prácticamente, 205,310 son las personas contagiadas en Brasil. Ahí está la situación de Brasil, que efectivamente por suerte no conlleva la misma proporción o en la misma magnitud el número de muertos. Y en el costado derecho lo que se añade a esta información: la samba, el festejo de la samba, carnaval con máscara y vacuna, dice el titular de O Globo. Lo tienen ahí. Efectivamente, este gráfico efectivamente da cuenta de esta situación, pero no es solamente Brasil. Gráficos de esta magnitud se pueden observar en Perú, en Ecuador, en Colombia, también se observan en Bolivia y Argentina. Es decir, una situación bastante lamentable la que se atraviesa ahí. Y la fotografía del inferior, de la parte inferior, un nuevo plan de ocupación de las favelas que comienza por las comunas Sacareciño y Musema. Ahí tienen ustedes la implementación de estas intervenciones militares para combatir, dicen las autoridades, del narcotráfico, las mafias, las bandas criminales y juveniles, y ahí tienen esto. Fue noticia, fue despliegue informativo con estas imágenes el día de ayer. ¿Qué hicieron? ¿Qué encontraron? Hasta ahora, nada, absolutamente nada. Pasamos a Granma, titular principal que queremos destacar: el bloqueo persigue hasta las donaciones, y esto ocurrió a propósito de una denuncia que se hizo pública y se difundió el día de ayer. Una campaña de recogida de fondos para financiar el viaje a Cuba de una delegación de la Internacional Progresista que viajaría a La Habana para apoyar el libre acceso a las vacunas contra la COVID-19, promovido desde la isla, fue bloqueada por el banco holandés ING. Ahí tienen ustedes. Le bloquearon la cuenta a la Internacional Progresista que iba a hacer esta actividad solidaria. A través de un comunicado enviado a Prensa Latina, la organización solidaria que agrupa a activistas de izquierda de todo el mundo denunció que la institución bancaria multinacional con sede en los Países Bajos se plegó al bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 60 años. Esto es lo que implica
el bloqueo. Ni siquiera las donaciones para salvar vidas, para generar la atención inmediata de la pandemia, se permite Estados Unidos. Y después ellos se declaran humanistas, ellos se declaran los demócratas y los defensores de las libertades, incluso de comercio. Lo destaca el diario Granma el día de hoy y hay que tenerlo presente siempre. Vamos por los portales informativos. El titular principal de Telesur, Motley, es reelecta como primera ministra de Barbados. Motley, lideresa del BLP, asegurará un segundo mandato consecutivo en el cargo de primera ministra en Barbados. Esta es la noticia más destacada del día de hoy. Y en el costado derecho, denuncian el asesinato del 7º líder social en Colombia en lo que va de este año. Ya es reiterado casi a diario. ONU registra 84.000 afectados en Tonga tras la erupción volcánica. Y Venezuela exige la devolución de los bienes de su embajada de Estados Unidos, que ya lo destacábamos del titular de Últimas Noticias. Veamos el número de contagios. En el mundo 339 millones, en América Latina 53 millones, en Estados Unidos 69 millones. Se acerca ya a los 70 millones de contagios y el día de ayer subieron más o menos unos 10.000 fallecidos desde lo que va del presente año en Estados Unidos. Impresionantes las cifras que estamos observando. Noticias de América Latina y el Caribe. Nodal destaca lo que ya se está convirtiendo en un eje noticioso, de enfoque, una matriz informativa importante, pero sobre todo de investigación. Fiscal General del Estado de Bolivia investigará los vuelos de la dictadora Yanine Áñez a Brasil. Ojalá se llegue a conocer a cabalidad para qué fueron, quiénes fueron, qué llevaron, qué trajeron, quiénes se quedaron en Brasil, quiénes salieron de Bolivia, para entender efectivamente lo que significó esa dictadura y la cual ahora apelan, por ejemplo, el señor Jair Bolsonaro, que pobre Yanine Áñez es una perseguida. Lo mismo que ella hará con respecto a Jair Bolsonaro en caso de que se investigue a fondo lo que ha hecho Bolsonaro. En el costado derecho, derrame de petróleo genera desastre ecológico, como ya destacamos en la fotografía del comercio, y Cristina Kirchner se refirió a la gestión de Macri como pandemia macrista. Con ese adjetivo quizás se abra el debate político. Ya sabemos que quienes le odian a Cristina en algunos medios como La Nación, como El Clarín, saldrán a defender la gestión macrista y a imputarle cualquier cosa a Cristina Fernández de Kirchner. Cerramos entonces, vamos cerrando con la Deutsche Welle. Blinken en Berlín, reuniones con ministros sobre Ucrania. ¿Qué hace ahí el señor secretario de Estado de los Estados Unidos dándose vueltitas ahí para tratar el tema de Ucrania? ¿Por qué no se ocupa de sus problemas internos, de los tiroteos que hay casi a semana seguida en Estados Unidos, los problemas de la migración, los problemas de la economía, los problemas de la pandemia, casi 70 millones de personas contagiadas, y el señor está ocupado de los asuntos de Ucrania? Pero ahí tiene el gran despliegue informativo, como si con la presencia del señor Blinken ya se resolvieran los problemas ahí. Cerramos con lo que el día de ayer ocurrió en Estados Unidos. Por eso decimos, Blinken tratando temas de Ucrania, y miren lo que le pasa al señor Joe Biden. La gran reforma electoral de Biden naufraga en el Senado. ¿Qué dice la agencia EFE? El último intento del presidente estadounidense para proteger el derecho del voto naufragó este miércoles en el Senado debido al bloqueo unánime de la oposición republicana y las divisiones dentro de su propio partido. Ocúpense de sus problemas, tienen graves problemas, incluso grandes desafíos, pero efectivamente ahí está. Y la noticia importante que ayer también reventó a cierto sector de las redes sociales del opositor, dice F, del pacto histórico. ¿Por qué no dicen Gustavo Petro? Le ponen el nombre clarito y es mucho mejor. Lanza su campaña electoral para el cambio en Colombia. Un impresionante acto de participación diversa, plural, política, y por eso se llama el pacto histórico, en el que se presentaron varias figuras en representación de diversos sectores. Un acto importante, el ocurrido en Colombia. No puede titularse el opositor pacto histórico. De frente, digámoslo claro, Gustavo Petro. Y más información de orden latinoamericano lo tienen ahí. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.